This conference will now be recorded. Excelente, perfecto. Vamos a pasar a la... Ok, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Barquero. Vamos a estar conversando un poquito sobre Docker, Jenkins y Python para automation, pero estos principios que vamos a estar conversando aplican en realidad para cualquier tipo de lenguaje de programación y no solo aplica para automatización de software, sino también para desarrollo de software o DevOps. Entonces, la presentación es como un poquito variada en esa parte. Eh, un poquito acerca de mí. Yo soy Automation Engineer, tengo 5 años de trabajar en Gap, tengo 10 años en general de trabajar en Automation. He trabajado con diferentes lenguajes de programación como Python, Java, C Sharp, JavaScript y en automatización API y UI utilizando algunas cuestiones y pues he tenido el placer de convivir en proyectos con DevOps, entonces algo he tocado de Jenkins por ahí también. La agenda va a ser una agenda cortita, en realidad es una presentación relativamente rápida. Vamos a ver, eh, vamos a ver cómo ejecutar una imagen de Docker. Vamos a ver cómo exponer resultados de automation en Jenkins y con contenedores de Docker. Y vamos a estar haciendo unas ejecuciones de automation. Eh, Vamos también a revisar algunos conceptos básicos como qué es Docker, qué es un contenedor, qué es una imagen, como para contextualizar un poquito. Algo que es sumamente importante es que la presentación no va a englobar conceptos básicos. Es una presentación más que todo como para generar expectativa y generar como esa curiosidad sobre Docker. Tengo pensado más adelante pues proponer un workshop de tal vez un par de cursos de Docker Basics. Entonces, pues la idea es mostrar como un poquito el potencial de Docker en esta parte y generar esa expectativa. Entonces, iniciando, ¿qué es Docker? Pues Docker es una plataforma que nos permite virtualizar o crear contenedores para dentro de esos contenedores albergar unidades de software. Podemos albergar distintos tipos de unidades de software, podemos albergar servicios API, microservicios, podemos hospedar eh, bases de datos, podemos hospedar automatización de software, podemos hospedar UI, etcétera, etcétera. Entonces, Docker es como un sistema de virtualización o es un orquestador específicamente de contenedores con Containerd. Eh, ¿Qué es un contenedor entonces? Un contenedor es una unidad de software que nos permite virtualizar el ambiente que se requiere para desplegar o para hacer el deployment de una unidad de software. Dígase unidad de software, un frontend o un backend, un microservicio o un framework de automatización. Eh, las imágenes de Docker son la base que tenemos para poder construir esos contenedores. Es como la receta que nos permite definir qué sistema operativo vamos a utilizar, qué características va a tener ese sistema operativo y qué acciones vamos a realizar con el contenedor, o sea, qué vamos a ejecutar, cómo lo vamos a ejecutar, con qué archivos vamos a interactuar, etcétera, etcétera. O sea, nos permite definir una configuración básica. El contenedor, ahora sí propiamente, es el objeto que nos permite a nosotros, con base en una imagen, tener una unidad ejecutable de código que va a estar corriendo en una virtualización. El contenedor propiamente es como ver una máquina virtual de VirtualBox, solo que es súper pequeño. Hay distribuciones de Linux que tienen un tamaño aproximado de unos 85 megas y nos permiten ejecutar unidades de software como estaba mencionando anteriormente. ¿Cómo crear una imagen de Docker? Eso es bastante interesante. Crear una imagen de Docker es súper sencillo. En Docker Hub hay millones de imágenes ya prehechas con sistemas operativos configurados. En este caso, en el ejemplo de esta presentación, en el from que vemos aquí, estamos utilizando una imagen
de una imagen de Docker que está en Docker Hub, que utiliza la distribución de Linux Alpine Linux con Python 2.7 preconfigurado. Entonces estamos utilizando esta imagen como base para crear la imagen de nosotros que vamos a utilizar en este caso específico de este ejemplo para ejecutar eh, un servicio Flask en Python, exponiendo el puerto 11.000. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de crear un Docker image? En el momento en que estamos creando o en el momento en que estamos construyendo la imagen, es importante tener un Docker ignore, que básicamente para las personas que tienen experiencia en Git, tiene exactamente la misma lógica que el git ignore. Nos permite ignorar archivos que no queremos que se vayan a copiar dentro del contenedor. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto, estamos creando la imagen para el contenedor y le decimos a esa imagen que copie los archivos de la carpeta local al contenedor, eh, el Docker Ignore nos va a permitir ignorar archivos, por ejemplo, archivos como XMLs, archivos de configuración, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo luce un Docker Ignore y cómo luce un Docker file? En este momento estamos viendo un proyecto de API Automation. Estos proyectos y este código es bastante simple, no tiene implementación de muchos patrones de diseño ni muchas técnicas importantes porque es código más que todo ejemplo. Entonces, quería hacer la salvedad de ese detalle también. Por ejemplo, este es un Docker file que utilizando Alpine Linux, que es una imagen de 82 megas aproximadamente con Python 2, me permite copiar los requerimientos de instalación de Python dentro del contenedor, me permite crear una carpeta de resultados dentro de ese mismo contenedor, instalo los requerimientos dentro del intérprete de Python de la imagen y copio las pruebas de automation dentro del contenedor. Un detalle que es sumamente importante es que Docker es multiplataforma, se puede ejecutar un contenedor de Docker en cualquier sistema operativo y en cualquier sabor de Linux y también Mac. Sí, cuando se está creando un contenedor, Windows tiende a cambiar los permisos de todos los archivos como, como archivos de ejecución. Entonces, específicamente para Python, para ejecuciones de pruebas con nose test y con unit test, si el archivo de Python que contiene las pruebas es un archivo ejecutable, nose test no es capaz de encontrar los métodos de prueba. Entonces, el workaround ahí es pues corregir los permisos que Windows está agregando. Por eso agregué esta línea por aquí para cambiar los permisos a lectura-escritura normal de los archivos. Defino que el work directory o el directorio donde vamos a estar trabajando va a ser Project Automation en este caso. Y este es el comando que se utiliza para decirle a la imagen, cuando arranque el contenedor y todo esté configurado, quiero que ejecute este comando. En este caso sería la ejecución de las pruebas. Un Docker ignore luce igual que un Docker, que un Git ignore. Podemos agregar folders, podemos agregar archivos en específico, podemos agregar extensiones de archivos, carpetas ocultas y archivos en específico también que queramos omitir a la hora de hacer la copia de archivos al contenedor. Vamos a ver, vamos de vuelta a la presentación. Entonces, ahora sí, tenemos una imagen, tenemos un contenedor. Un detalle que quería, bueno, vamos a ver más adelante. Tenemos imágenes y tenemos contenedores. Ahora, un Docker Compose. ¿Qué es un Docker Compose? Un Docker Compose es un archivo que nos permite orquestar servicios con base en contenedores y esos contenedores se van a crear con base en imágenes. Este Docker Compose nos permite crear o ejecutar múltiples contenedores al mismo tiempo con una única línea de comando. Nos permite escalar
esos servicios en caso de que sea necesario. Por ejemplo, si necesitamos crear 3 contenedores del mismo tipo, digamos, del mismo tipo de base de datos o del mismo tipo de backend, porque estamos escalando y estamos detrás de un load balancer y necesitamos más nodos que se estén conectando al load balancer, podemos escalar por medio de Docker, etcétera, etcétera. El Docker Compose nos permite también definir dependencias entre contenedores, o sea, que un contenedor no arranque o no funcione si un contenedor prerequisito no ha sido iniciado o no existe. Y nos permite también interactuar con variables de entorno y con volúmenes, publicación de puertos y otros detalles que vamos a ver ahorita. Básicamente eso nos permite hacer Docker Compose. Docker Compose también nos permite interactuar con los contenedores. Por ejemplo, cuando creamos un set de contenedores, podemos con el comando Docker Compose utilizar el archivo compose para acceder a los contenedores, para escalarlos, para detenerlos, eliminarlos o revisar los logs que se están ejecutando o que se están escribiendo para esos contenedores en ese momento. ¿Para qué es útil eso? Por ejemplo, si tenemos un microservicio que está publicado en Flask y queremos ver los logs que se están dando, que se están imprimiendo en consola, en el momento en que se están haciendo los requests, por medio de Docker Compose Logs, podemos conectarnos a esos logs. O por medio de Docker, del comando Docker, espacio el contenedor logs, y eso nos permite también verificar los logs de ese contenedor. Ahora, antes de entrar a la parte de ejecutar automation, me gustaría que veamos la estructura de un archivo compose. Este archivo compose, vamos a buscar un archivo que tiene varias cositas por aquí. Este es un servicio Flask. Es que básicamente lo que hace, ahorita no está el ambiente, el virtual environment configurado, por eso da esos errorcillos. Básicamente lo que hace son tres cosas muy simples. Tengo un endpoint publicado que me permite verificar el estado de salud del servicio. Hice un método que me permite por medio de get, un endpoint, perdón, que me permite por medio de get obtener valores que están escritos en una base de datos o una base de estas de caché de Redis, que son bases de pares ordenados, de valores llave de valor. Si el valor no existe, pues entonces me retorna un 404, pues si el valor existe, retorna el valor. Y me permite escribir también por medio del método post en Redis. Si no se puede escribir porque el JSON string tiene problemas, pues entonces retorna un 400. Si no se pudo escribir por errores de conexión, 401. Y si escribió, 201. Esta es la estructura de ese microservicio. Ahora, el Docker Compose, como vimos anteriormente, el servicio depende de Redis. Si Redis no está corriendo, no vamos a tener un lugar a donde escribir esos pares, esos llave valor. Por ende, en este caso, en el Docker Compose file, lo que hacemos es primero definir la versión de Docker Compose que vamos a utilizar. Definimos los servicios. Estos archivos lucen bastante similar a un JSON string. Lleva sus llaves y sus valores ahí ordenados. Dentro del bracket de servicios, por ejemplo, definimos Redis como un servicio. En esta parte estamos definiendo Redis como un servicio y aquí estamos indicando la imagen que vamos a utilizar para crear nuestro contenedor. Si la imagen no está local, Docker va a ir a buscar y Docker Compose van a ir a buscar la imagen de Redis, la va a descargar en nuestra computadora y va a crear el contenedor con base en esa imagen. Entonces no tenemos que ejecutar pasos previos a eso. Aquí estoy creando volúmenes. Los volúmenes vamos a verlos un poquito más en detalle ahorita. Aquí estamos especificando el nombre del contenedor. No es necesario especificarlo. Docker Compose agrega un nombre de contenedor para los contenedores que está creando. A la hora de escalar es prudente no ponerle un nombre fixed a un contenedor, porque entonces va a haber colisión de duplicados. Entonces sí es importante no agregar eso. Puertos,
que necesitamos exponer. Un contenedor, como les mencionaba anteriormente, es básicamente una máquina virtual súper pequeñita. Ellos tienen puertos y los puertos se deben de exponer hacia la máquina host. Entonces, si nosotros queremos exponer un puerto, tenemos que especificar en el Dockerfile el puerto que necesitamos exponer y después en el Docker Compose hacemos un mapeo de los puertos. Entonces, aquí decimos, en el puerto del localhost 6379, mapee el puerto 6379 del contenedor. De esta forma podemos obtener comunicación por medio de puertos. Este servicio es el servicio que va a ejecutar, independiente de Redis, el servicio RESTful, el servicio Flask. Este depende de Redis, entonces si Redis no está ahí presente, pues no va a haber ejecución del servicio Flask. Esta imagen es la imagen que vamos a utilizar específicamente para crear el servicio de Flask. Y el nombre del contenedor va a ser este específicamente. El servicio Flask está configurado para escuchar en el 4201, aquí a nivel de código. Como pueden ver ahí donde está seleccionado. Entonces yo expongo ese puerto en el Docker Compose para así poder acceder desde el exterior del contenedor. Eh, Crear imágenes es súper sencillo. Por ejemplo, en este caso tengo esta aplicación. Esta es la imagen del servicio de Flask que me va a crear mi contenedor. Igual dependo de Alpine. Estoy preconfigurando Python 2.7, estoy copiando mi aplicación, estoy definiendo Working Directory como app y estoy ejecutando la instalación de prerequisitos, expongo 4201 y ejecuto Python service.py. Esto me va a ejecutar mi contenedor. Ahora, ¿cómo construyo una imagen? Se preguntarán. Súper sencillo. Vamos a ver. Terminal de los dioses. Listo. Para construir una imagen, súper sencillo, eh, se utiliza el comando docker en línea de comandos en terminal. Build "-t es para definir un tag para la imagen. Si no se define un tag, digamos, la imagen se va a crear a nivel local, pero no va a tener ni nombre ni nada más que un identificador único. Si queremos enviar esta imagen a un repositorio como Docker Hub, que tiene repositorios gratuitos y repositorios privados también, necesitamos definir el nombre el tag en forma de nombre de repositorio, por ejemplo, y el, el nombre de la imagen que vamos a definir. Entonces, en este caso, Flask Service. Podemos agregar un tag de versión. En este caso yo le voy a asignar latest. Podemos subversionar esas imágenes también y podemos crear, no sé, el latest, podemos crear development, staging, producción, podemos crear distintas versiones para producción, etcétera, etcétera. Y después ponemos punto para definir que busque el archivo Dockerfile dentro del folder en el que estamos posicionados. Y pues eso es básicamente todo. Ahí pueden ver en línea de comandos cómo se van ejecutando cada uno de los pasos que definimos dentro del Dockerfile. Ahí está haciendo toda la instalación de prerequisitos dentro del molde de contenedor. Y ahí terminó completamente la construcción de la imagen. Si yo quiero mover esa imagen a Docker Hub, simplemente necesito pues obviamente una cuenta Docker Hub que es gratuita y no se necesita específicamente tener el repositorio creado. Si nosotros hacemos un push a Docker, de la imagen Flask Service Latest, eh, eh,
Francisco, ¿nos escuchas? Francisco, creo que te perdimos. No sé si Francisco, me escuchan. ok, ahora sí, creo que en el momento en el que hiciste el push, probablemente se comió el ancho de banda y te perdimos por un momento, pero ya te volvemos a escuchar. Continúa. Ok, listo. Lo que les comentaba es que cuando se estaba haciendo el proceso de construcción de la imagen, no sé si notaron que por algunos de los pasos que se estaban ejecutando se creaban capas. Paso tal, capa tal, se ejecuta tal cuestión, se sale de la capa, se vuelve a ejecutar otro comando con otras características, se crea otra capa. ¿En qué ayuda eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos cambios a la hora de código, por ejemplo, que se copió dentro del contenedor y hacemos una construcción de una nueva imagen, a la hora de hacer el push al repositorio Docker, él no hace push de todas las capas, sino él verifica cuáles capas cambiaron y hace un push de las capas que cambiaron. Y la imagen arriba en el Docker Hub queda completamente actualizada y la imagen a nivel local queda completamente actualizada a la vez. Entonces eso es otro detalle bastante interesante. Eh, Continuamos, eso es la parte así como de construir Docker y hacer el push a Docker. Necesitan un Docker user para loguear en consola. Docker login -u, especifican el usuario, él le va a pedir el password. Si quieren también pues ponen -p y ponen el password. No es recomendable. Sin embargo, se puede hacer. Eh, Vamos a ver, volvemos a la presentación. Voy a quitar esto de aquí un momento. Ok, no voy a maximizar esto porque vamos a volver a consola de inmediato. Entonces, ¿cómo corremos un contenedor? Millones de formas de hacerlo. Tenemos el comando docker run. Podemos meter ese comando docker run dentro de un batch file o un bat file o un sh, etcétera, etcétera. O podemos utilizar docker compose y podemos inclusive meter, en caso de que sea necesario, el docker compose dentro de un archivo batch con algunas características y algunas cosas que necesitamos verificar. En este caso voy a ejemplificar súper rápido cómo ejecutar un contenedor que nos va a permitir verificar si la instalación de Docker está funcionando en nuestros ambientes locales. Eh, en este comando que podemos ver aquí, tengo algunos detalles particulares, como por ejemplo el dash dash rm. Ese dash dash rm lo que hace es que una vez que el contenedor cumplió su función o su vida útil, terminó la ejecución del comando que se especificó al final de la creación de la imagen, Docker automáticamente elimina el contenedor para liberar el nombre y para liberar ese contenedor. Después tenemos dash dash name para especificarle un nombre al contenedor y especificamos la imagen que vamos a utilizar en formato repositorio slash imagen versión. Se pueden omitir varios detalles de esos, como el ejemplo que les voy a presentar en este momento. Por ejemplo, Hello World es una imagen que tiene el repositorio Docker para hacer una verificación de la instalación de Docker que se encuentra en la máquina. Entonces, si ejecutamos Docker World, eh, automáticamente él me presenta esta información en terminal eh, y la imagen de Hello World debería de andar por aquí, está aquí al final. Es una imagen súper pequeña. Si por ejemplo nosotros eliminamos esa imagen y descargamos la imagen pesa 1.85 KB. Las imágenes más grandes que tengo pesan 80 megas. Tengo millones de imágenes, como pueden ver. eh, y son súper rápidos de ejecutar también. Entonces, para no ir a afectar el ancho de banda de la conexión y de la presentación, no voy a borrar la imagen, no la voy a descargar. Sin embargo, sí quería que vieran ese detalle en específico. Volvemos a la presentación. Y hablemos ahora sí, ya teniendo todas esas bases, que fue Super Flash, lo sé, lo siento. Es complicado algunas veces explicar tantos detalles en corto tiempo.
Sin embargo, como les digo, próximamente, si todo sale bien, va a haber una presentación de todos esos conceptos explicados más en detalle. Vamos a movernos un poquito ahora a la aplicación de Docker para automatización y para otras aplicaciones, y la utilización de volúmenes. En este caso vamos a ver dos ejemplos de utilización de volúmenes. Vamos a ver una completamente para automation, que es mover los resultados de un contenedor a la máquina host. Y también vamos a ver el ejemplo de un contenedor que está almacenando la data de Redis, que es ya, digamos, como para cuando estamos montando un servidor o una cuestión así. Eh, los contenedores, como vimos anteriormente, hacia muy grandes, muy macro, tenemos dos formas de ejecutar los contenedores de Docker, con Docker Command Line y con el Docker Compose. Cuando creamos un volumen en Docker con la línea de comandos, se crea especificando la bandera -v con el path del host, o sea, la carpeta host, y dos puntos, la carpeta del contenedor. ¿Qué hace un volumen? Un volumen básicamente es una carpeta compartida entre dos máquinas, veámoslo de esa forma. Entonces, el contenedor tiene una máquina, tiene una carpeta que tiene almacenado, no sé, información. Y nosotros creamos una carpeta en el host que está completamente vacía. A la hora de crear este volumen y unir esas dos carpetas, la información que está en el contenedor automáticamente es visible para mí a nivel de la máquina host. Así se define un volumen en Docker en línea de comandos, así se define un volumen en el Docker Compose. Simplemente se especifica el tag volúmenes, // significa que en el folder donde se está ejecutando el archivo Docker Compose, cree una carpeta results y mapéela hacia la carpeta temporal de results del contenedor. Eso es lo que nos dice eso específicamente. Entonces, si volvemos al código con otro proyecto, por ejemplo este de UI Automation, tenemos que estamos utilizando un volumen que es una carpeta results y va a tener contenido, va a tener ligada la carpeta temp results a la carpeta results de donde se está ejecutando el Docker Compose. Ahora, en el caso de Flask, que está por aquí, nosotros estamos creando una carpeta que se llama Redis, y dentro de Redis estamos creando una carpeta data a nivel local que nos está conectando con la carpeta data de Redis. ¿Qué hace esto? En el momento en que el contenedor de Redis muera, o sea, se elimine o termine su ejecución, normalmente todo lo que está contenido dentro de un contenedor, valga la redundancia, desaparece con él. Entonces, a la hora de crear un contenedor, un volumen, perdón, que nos permita unir esas carpetas, en el momento en que el contenedor termina su vida útil, la carpeta data se preserva. Si yo digo, pucha, eliminé este contenedor y yo lo ocupaba, necesitaba la información que estaba en la caché de Redis, ¡pum!, levanta otro contenedor y ese contenedor, nada más especificamos que utilice el mismo volumen, Redis data, dash data, perdón, y automáticamente él va a obtener toda la información que estaba en data del contenedor anterior. Entonces no perdemos nada de información. Aplica para bases de datos, Postgres, MySQL, SQL Server, etcétera, etcétera, Redis, no sé, Mongo, lo que quieran. Y también para archivos logs en servidores HTTP o para exportar resultados de ejecuciones de automatización. ¿Ok? Entonces, volvemos a la presentación. Ahora, vamos a entrar a la parte de Jenkins Jobs. Básicamente ese era como todo el preview de, de los conceptos, qué es Docker, qué características nos funcionan de Docker para poder ejecutar pruebas de automatización.
Ahora, vamos a tener los siguientes ambientes o las siguientes posibilidades. Vamos a tener en este momento un servidor de Jenkins que está corriendo en esta máquina. Vamos a tener varios jobs que nos van a permitir interactuar con contenedores y que nos van a permitir ejecutar automation por medio de contenedores. Y vamos a tener el reporte de resultados. Entonces voy a moverme un momento a mi instancia de Jenkins. Por cierto, Jenkins también se puede, por ejemplo, ejecutar en un contenedor y se puede utilizar el daemon de Docker fuera del contenedor haciendo un volumen del daemon de Docker. Entonces, de esa forma uno puede compartir el Docker de la máquina host con el contenedor de Jenkins. Entonces, se ejecuta Jenkins dentro del contenedor y se crean imágenes y se publican contenedores en la máquina host. Aquí tenemos los siguientes jobs. Tenemos uno de API Automation, que es básicamente para ejecutar automation. Unas previllas de Docker, así como para ver la versión nada más de Docker, ver la versión de Docker Compose, ver que Python está instalado. Voy a estar ejecutando pruebas de UI y de API. Esta es otra de las características muy interesantes de Docker. Por ejemplo, hay tantas cosas hechas que Selenium ya tiene un conjunto de imágenes de Docker para publicar nodos, para publicar Selenium grids y para hacer toda la orquestación de crear el contenedor de Selenium Hub y registrar los contenedores de Chrome y Firefox y poder escalar esos contenedores con más instancias. Eso lo voy a estar presentando ahorita también. Entonces, por ejemplo, en este momento, si voy a la terminal, en este momento se está ejecutando. Tengo aquí a Redis. Interesante, ¿no? Ah, y aquí está el servicio. No. Y aquí está el servicio este es el servicio Flask, que vamos a estar utilizando como target para API Automation. Y aquí tengo unos contenedores que eran los que les estaba mencionando de Docker HQ para Docker Hub y los nodes. Entonces vamos a empezar por este que es bastante sencillo en realidad. Este es un job freestyle, no es un job específico, no es un pipeline, es simplemente un freestyle. En la configuración, simplemente le estoy especificando al job que este job va a ser un job parametrizado, o sea que puedo definir valores de variables de entorno, que es sumamente importante a la hora de ejecución de automation, para poder configurar ciertos detalles como por ejemplo el servicio a donde nos vamos a conectar o por ejemplo, no sé, estamos haciendo ciertas ejecuciones con base en un rol de usuario y queremos especificar el rol de usuario, el tipo de usuario, credenciales, etcétera, etcétera. Podemos especificar todo eso por medio de parámetros de variables de entorno. Eh, es importante que cuando estamos utilizando, por ejemplo, en Python, variables de entorno para evitar crashes en la aplicación que no son esperados simplemente porque una variable de entorno no está configurada, utilizar valores default. Para definir valores default dentro de la utilización de una variable de entorno, simplemente aquí como ejemplo súper rápido, que no sé dónde estaba, se me perdió. Ah, no, es que aquí no es. Lo siento. Un ejemplo súper rápido de utilización de variable de entorno con default es utilizando el os.environ get.
aquí definimos la variable de ambiente que queremos obtener del sistema operativo. Si esa variable de entorno no existe, entonces vamos a pasar el valor automáticamente de Chrome para el caso de nuestras ejecuciones de UI, por ejemplo. Entonces ya nosotros podemos ir al Jenkins Job y podemos definir aquí, no sé, por ejemplo, browser, crear el valor predeterminado y hacer las ejecuciones y estar cambiando los valores de las variables de entorno y no tener que estar cambiando el código o archivos de configuración para poder ejecutar las pruebas. Después me estoy conectando a mi repositorio de GitHub en donde yo tengo este código. Por ejemplo, estoy descargando el código de GitHub. Estoy utilizando el branch master y simplemente estoy haciendo un Docker Compose Up y un Docker Compose Down. El Docker Compose Up lo que va a hacer es crear el contenedor con base en este Docker Compose file que vimos aquí. Bueno, este es para el UI. Este mismo. Este es el del API, entonces él va a ir a buscar la imagen, va a crear el contenedor, va a crear el volumen y me va a recibir el base URL del servicio al que vamos a hacer target o el microservicio al que vamos a hacer target por medio de una variable de entorno. Entonces, vamos a la ejecución. Como les mencionaba al puro inicio, para ejecutar toda la automation, configuración de ambiente y todo, lo único que ocupamos es esta línea. Docker Compose Down va a eliminar el contenedor al final de la ejecución nada más. Ah, un detalle importante que se me fue. Tenemos, también agregué este post build actions, que es básicamente para publicar los resultados que yo ya sé que van a aparecer eventualmente en el contenedor, en el volumen results, que originalmente es temp results para mi Docker container, a pesar de que ya el contenedor se terminó o se perdió la ejecución del contenedor. El resultado está preservado de esa forma. Creo que hay otras formas de preservar los resultados, sin embargo, me pareció que esta era así como la más sencilla, straightforward y como más sencillita. Em, si voy a la parte de la ejecución, a la hora de darle clic a ejecutar, él me va a preguntar si quiero utilizar los parámetros por default o si quiero ejecutar las pruebas automáticas contra otro target. Entonces yo, por ejemplo, podría especificar aquí otro target y darle build. Entonces él va a ir y va a ejecutar las pruebas. Si vamos a la consola, aquí podemos ver en consola que todas las pruebas, por ejemplo, el health check pasó con un OK. Este pasó también con un OK. El 200, 404, 201 y el 400. Todos están pasando las 5 pruebas perfectamente. No se detectaron errores. Ahora, aquí en consola y uno se acostumbra Francisco, a ver los Te resultados y perdimos otra en vez. mi Francisco, perspectiva no los veo tan unit. Francisco, Ahora sí, ¿me escuchan? ¿me escuchas? Sí, te Aló, aló. perdimos 1, 2, 3, unos probando segundos. sonido. Probando. Sí, te escuchamos bien. Pero ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Ok, Creo que vamos como con un pequeño delay de lo que vos nos escuchas a nosotros. Pero sí, si puedes repetir los últimos 20 segundos. ok, listo. Normalmente, después de que se ejecuta la prueba, se obtienen estos resultados en consola. Estos son los resultados que se crearon dentro del contenedor. Como podemos ver, aprobaron todas las pruebas, el health check, las pruebas de status 200, de get, el status 200, el status, el verbo get que se ejecutó de un request a un endpoint con un valor que no existía dentro de Redis y pudimos escribir en la base esta de pares de Redis con un post, con un método post, utilizando el verbo post y obtenemos un 201 como status code de retorno. Verificamos y también intentamos hacer una ejecución del método post contra el endpoint de escribir en Redis
con bad data. Entonces obtuvimos un 400 y todo salió bien. Ahora, para algunas personas es incómodo ver estos resultados en consola. Entonces, NodeTest genera un archivo XML como lo genera Java, como lo genera igual .NET con NUnit, por ejemplo, o con XUnit. Estos reportes de resultados son estándar, son genéricos y los podemos visualizar de la Francisco, siguiente forma. ok. Ujú. Dentro, Creo que ¿aló? ya te estamos escuchando, ya. Sí, Continúa, dale. listo. Dentro de la ejecución tenemos este tab de Test Results, que básicamente con el post build actions que les estaba presentando anteriormente, estamos definiendo cuál va a ser el archivo XML que vamos a utilizar para el reporte de resultados ya en una forma como más web, como más interactiva. Básicamente aquí tenemos los resultados que no se quieren abrir. Ah, solo reporta aquí ya está, ahora sí. Eh, Aquí podemos ver todos los resultados, todas las pruebas que pasaron, el tiempo de ejecución específicamente, y si tuviéramos una prueba que falló, entonces aquí igual podríamos ver en esta sección específicamente el traceback con todos los detalles que nosotros especifiquemos a la hora de programar la prueba, ¿verdad? Obviamente. Eh, Básicamente eso sería la parte de ejecución. Esto para una prueba de API. Las pruebas de UI funcionan exactamente igual. Solo si quería ver un detalle con la ejecución del grid. Hice este Jenkins Job, que es bastante genérico. Se puede dividir en dos sin ningún problema. Yo lo hice en uno solo por cuestiones de tiempo y por cuestiones de ejemplificar. Este es un job igual freestyle, está ejecutando un- una línea de comandos bash o un bash script, shell script. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. En el bash estoy preguntando si Selenium Hub como contenedor existe. Si no existe, entonces si existe, haga un compose down para eliminar el contenedor. Eso es para utilizar el mismo job para encender o para apagarlo el grid entero con todo y nodos. Eh, Tenemos si el contenedor existe pero está detenido, entonces igual hace un compose down con este Docker Compose específicamente, con ese archivo Docker Compose. Y si no, si ninguna de las dos condiciones anteriores se cumple, significa que el grid estaba detenido y lo que el usuario quiere es arrancar el grid. En este caso específico, yo lo diseñé de esa forma. Entonces él va a iniciar el grid. Entonces, si yo voy aquí, ven que el grid tiene un nodo Firefox, un nodo Chrome y un hub. Para detener ese grid, simplemente necesitaría en este caso venir a ejecutar ese Jenkins job. Entonces, con un clic, básicamente, si vamos de vuelta aquí a la consola, vamos a ver cómo aquí en este momento el Docker Compose, aquí se está ejecutando Docker Compose, está deteniendo todos los contenedores y automáticamente está removiendo todos los contenedores relacionados con el grid. Si yo vengo aquí de vuelta, no tengo ningún contenedor más de Selenium y si busco los contenedores que están apagados, tampoco tengo ningún contenedor más que un montón de contenedores de Hello World y otras cosas ahí que estoy probando. Eh, si voy de vuelta al Jenkins job, y automáticamente el job me va a verificar que el grid no existe y que por ende necesita crear un grid nuevo. Entonces ahí él crea todos los contenedores con sus respectivos nodos y el hub. Si vuelvo aquí,
tengo mis contenedores de Docker y si voy al browser, debería acceder el grid y desplegarme los nodos. Si ven, todo esto está corriendo en contenedores, pero a nivel de sistema operativo es completamente transparente y se ve como si se estuviera ejecutando a nivel local. Si, por ejemplo, ejecuto el UI Automation, lleva una configuración similar. Se me hizo UI Automation. Básicamente, estamos parametrizando el browser. En este caso vamos a dar Chrome. Y como el host del grid, vamos a utilizar este IP, que va a ser el grid que nos va a permitir conectarnos. Entonces, por ejemplo, podemos tener el grid completamente aislado en otro servidor. Podemos conectarnos dentro de los contenedores a direcciones en internet también o direcciones públicas. Entonces vamos a poder acceder al grid públicamente estando ejecutándose en otro servidor, etcétera, etcétera. En este caso vamos a utilizar esta ejecución. Vamos a descargar las pruebas del repositorio de GitHub. Vamos a utilizar el branch de master. Aquí podemos utilizar otros branches. Y vamos a utilizar simplemente el comando docker compose. Igual vamos a utilizar results, el volumen results de este workspace en específico para los resultados de esta ejecución de automation. Entonces, si yo ejecuto automation aquí, puedo especificar o puedo cambiar aquí el browser. Automation se está ejecutando. Automation murió. Bien. Mm, 22 PRT. Francisco, se te fue otra vez el audio. Francisco, ¿nos escuchas? Y lo tengo publicado, por ejemplo, en internet o dentro de una red local correctamente configurada, no tendría que estar haciendo estos detalles básicos como ir a verificar esas cuestiones. No habría ningún problema. Entonces, por ejemplo, utilización de nuestros parámetros de configuración, modificamos coordinada, build y por favor sirva. Y ahí se está ejecutando automation. Como pueden ver, la primera prueba ya pasó. Estas pruebas se están ejecutando en contenedores que tienen su entorno y su browser dentro del contenedor. Entonces no se ve la ejecución aquí afuera, sino que es un ambiente Linux con Ubuntu y está ejecutando un browser de Chrome, para este caso en específico. Entonces no se ve la ejecución aquí, sin embargo dentro del contenedor se está ejecutando el browser y si nosotros, por ejemplo, queremos obtener screenshots, de igual forma a nivel de código se pueden obtener screenshots sin ningún problema. Por ejemplo, estas son las del API plus UI.
Sí, por ejemplo, con el método getScreenshot se pueden obtener screenshots. Yo no los tengo aquí, están aquí en alguna parte. Vamos a ver si los podemos ver en el workspace. No me los bailé. Bueno, igual se puede obtener screenshots de esa forma. ¿Qué más me queda pendiente? No, básicamente esos serían los detalles y los ejemplos que quería presentarles. Si necesitan, por ejemplo, parametrizar información sensible, pueden parametrizar de la siguiente forma. En Jenkins pueden utilizar los parámetros de esta, o marcar el build, el job, perdón, como parametrizable, y aquí abajo, a la hora de agregar un parámetro, pueden utilizar un parámetro de password. Entonces, a la hora de utilizar un parámetro de password, no sé, especifican el nombre, el valor no se ve, agregan una descripción y a la hora de ejecutarse el job, cada uno de estos parámetros se va a transformar en una variable de ambiente. Es sumamente importante que tengan en consideración que cuando están ejecutando variables de entorno y y están intentando enmascarar información sensible de esta forma, no impriman lo que están obteniendo de la variable de ambiente password en la consola, ¿verdad? Porque a nivel de consola sí se ve lo que se le agregó a password. Sin embargo, por ejemplo, una persona que solo tiene permisos de ejecución, no debería de poder cambiar nada dentro del Jenkins Job y por ende no debería de poder ver los contenidos de las variables de entorno. Entonces, pues eso ayuda de cierta forma a encapsular, a enmascarar un poquito el detalle de la data sensible. Y aparte de eso, pues no se suben a los repositorios información como keys de aplicaciones de redes sociales o keys de acceso de tokens, cosas así, a servidores o otras cosas, sino que se puede manejar de esta forma. De hecho, que eso fue una implementación que se hizo en Proofpoint específicamente para los proyectos de automation que requerían interactuar con aplicaciones de Facebook y de LinkedIn y Twitter, y que no se quería que no esa información no estuviera ni dentro del repositorio ni visible a nivel de la construcción del job. Entonces hicimos esa implementación. Eh, Creo que eso es todo por el momento. Tengo una pregunta, Francisco. No sé si, claro. Esas variables de entorno que crea Jenkins, ¿las crea dentro del contenedor o las crea dentro de la máquina que va a correr Jenkins y luego el contenedor las lee o cómo funciona? Excelente pregunta. La segunda opción. Eh, el parámetro, el parametrizador del job, lo que hace es crear una variable de ambiente a nivel de la máquina local, del host. Después, por medio de este detalle específico aquí en el Docker Compose, yo defino mis variables de ambiente por medio del tag environment y a environment le indico que dentro del contenedor me cree esta variable de ambiente y que a esa variable de ambiente le asigne el valor de la variable de ambiente que está en la máquina host. Entonces, de esa forma podemos Ok, pasarle los valores de la variable de ambiente al contenedor. ok, perfecto. Listísimo. No sé si tienen alguna otra pregunta, dato curioso, comentario. Yo tengo una, ¿me escuchas? Claro que sí. ¿Has intentado, digamos, correr, digamos, pruebas o hay alguna forma de utilizar Docker con ambientes, tal vez no de open source, como tal vez una máquina virtual de Windows o algo así? Sí, claro. De hecho que todo este proyecto, todo lo que ustedes han visto en este momento, fue desarrollado en un 80% en una máquina de Windows, con Windows 10. Todos los contenedores se probaron en la máquina de Windows 10 y se ejecutaron dentro de la máquina. El detalle que es importante aquí es, digamos, si nosotros estamos desarrollando un software o unas pruebas
que se ejecutan en open source, por ejemplo en Linux, o se pueden ejecutar, no sé, en Unix en general, podemos usar un contenedor específicamente de Linux, que son los contenedores que a mí personalmente me gustan más, y podemos correr ese contenedor o ejecutar ese contenedor en un servidor de Windows o en un servidor de Linux de cualquier sabor, sin ningún problema. Ahora, si tenemos un desarrollo de automation, por ejemplo, que está utilizando como dependencia Protractor.net, que solo se ejecuta con .NET Framework 4.6 en adelante, entonces actualmente existen contenedores de Windows. Entonces podemos crear un contenedor de Windows que tenga como dependencia .NET Core 4.7, por ejemplo. Instalamos todas las dependencias con NuGet y podemos ejecutar nuestro automation de C# dentro de ese contenedor que es Windows y que tiene tecnología ya específicamente para ese ambiente. Y que se puede correr también en Windows y en todo lado. Ok, gracias. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias Francisco. Creo que, bueno, ya se nos va acabando el tiempo, entonces, cualquier otra pregunta que tengan, pueden contactar directamente a Francisco y seguir la conversación. Es un tema bastante interesante y como él mencionaba, se da para inclusive un workshop. Entonces, si tienen más dudas, más consultas, pues lo pueden contactar directamente a él y estoy seguro que él con gusto lo responderá. Muchas gracias, Claro que Francisco, sí. por la presentación. Claro, Muy con mucho completa. gusto. Un detalle que se me puede mencionar, disculpen. Ujú. Y es algo así súper rápido. Hay personas a las que no les gusta agregar código dentro de un contenedor porque dicen que, bueno, ¿qué pasa cuando yo subo el contenedor a Docker Hub? Mi código técnicamente, si yo creo un contenedor, está disponible haciendo un attach al contenedor. Sí, es cierto. Entonces, para hacer un workaround de esta situación, en caso de que se les presente en algún momento y si lo quieren ver aparte, yo les puedo mostrar cómo, pero básicamente es... en lugar de crear un volumen para solo entregar el reporte de resultados, lo que se hace es que el proyecto entero se comparte al contenedor como un volumen y dentro del contenedor lo que existiría simplemente son las dependencias que se requieren para ejecutar el código que está contenido dentro del volumen. Entonces, de esa forma, el contenedor de Docker se utiliza como un ambiente de ejecución, más nunca tiene el código dentro del contenedor. Entonces se me olvidó ese detalle y sí considero que es importante que lo tengan muy presente. Lo podemos hablar Bueno, después con más detalle. a través de volúmenes, entonces el Docker puede leer documentos que están en la máquina host. Exacto. O sea, el hecho de tener un contenedor le permite a usted interactuar con archivos, con carpetas, ejecución de archivos, absolutamente todo. Entonces sí se puede hacer eso, por ejemplo, y otras cosas más. Cool. Perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Francisco, muchas gracias a Está todos bien. los que se conectaron y bueno, recordamos que tenemos más presentaciones el resto de la semana en horario de mediodía, entonces los esperamos en las próximas charlas. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Muchas gracias, saludos. Francisco. Saludos. Pura vida. Gracias.